Bienvenidos. Ha vuelto por fin, después de más de 2 años, la Flopistencia, versión 3x3, como veis en la mesa. No podíamos tener mejor invitado para reestrenar esta nueva sección. ¿Sabes quién fue el último invitado, Gim, ¿Quién fue? de la Flopistencia? ¿Cuándo fue el último episodio? Hace 2 años, o 3 incluso, te diría. ¿2 o 3 años? No sé, Pedro Cuesta. No ha pasado Pedro Cuesta. Nil Bria. Hostia. Nil Bria fue el último invitado. Es la Flopistencia, sí, pero como veis, formato 3x3 tendrá un nuevo nombre y quiero aprovechar también este primer capítulo en el que tenemos a Guim Expósito para que le demos un nombre, un sufijo a esta Flopistencia para que esté relacionado un poco con el 3x3. También íbamos a aprovechar esta entrevista para dar una exclusiva que ayer FIBA 3x3 decidió estropearnos, pero bueno, esto ya hablaremos más adelante. Como os he dicho, primer invitado, Guim Expósito, MVP del Mundial, campeón del mundo. Muchas gracias por aceptar la invitación. Nada, hombre, a ti, Félix. Al final, para mí eres, aparte de creador de contenido Flow, pues entrenador de Barcelona 3x3, al final y también clave en el crecimiento del proyecto 3x3 de Barcelona y también en mi desarrollo, ¿no? Este último año que hemos compartido al final proyecto como jugador. Y como bien dices, eso hablaremos un poco más adelante de cómo ha ido esta temporada en 3x3. También conoceremos un poco más de Guim, de lo que es fuera de pista. Preguntaremos también cosas que no se han preguntado, que yo no he visto que os hayan preguntado a los que conseguisteis esa hazaña del título mundial de 3x3, de cómo se vivieron esos días desde dentro. Y como bien dice Guim, por si alguien no me conoce, soy, aparte de creador de contenido, he sido su entrenador en Barcelona 3x3. Así que esta entrevista va a ser un poco rara, primero porque entre nosotros de normal hablamos catalán, estamos aquí hablando ahora en castellano, quizás se nos escapa alguna frasecita en catalán, y también porque muchas cosas de las que le preguntaré yo ya las sé. Entonces, pues también que tengáis ese contexto de que si veis que pregunto cosas muy internas es porque de alguna manera u otra pues he estado muy cerca de él. Vamos a empezar por el principio, por el principio no de Guim Expósito, sino de nosotros. Y la primera pregunta, y que se la haré a partir de ahora a todo el mundo, Guim, es ¿cuándo recuerdas que nos conozcamos? ¿Cuál es la primera interacción o la primera vez que tú supiste de mí? A ver la memoria hasta dónde nos lleva. O sea, yo recuerdo la primera vez que supe de ti, aunque tú seguramente no sabías de mí, que fue en el mítico 3x3 de las naus de Sabadell. ¡Wow! Sí. Esto de Básquet Vallès. De Básquet Vallès, sí, que se hacía ahí en las naves del Club de Sabadell, creo que se hacía el 5 de enero. Sí, si no era el 5 de enero o el día después, era por Navidad. Era allí. Sí. Y era el único evento que yo conocía de 3x3 de invierno, porque era en esos momentos, esto hace ya muchos años, había en la escena del 3x3 en Cataluña era el 3x3 de Sitges. Correcto, en verano. Y el de Sabadell, ¿no? El de invierno. Y me acuerdo por primera vez yo ir ahí en ese torneo, yo aún era cadete o junior, pero ya jugaba con un equipo categoría senior porque jugaba con los amigos de mi prima mayor, que eran seniors, que jugaban ahí medio retirados, y como yo ya era jugón, como se apuntaban, me apuntaba con ellos, y nada, entonces nos eliminaron. ¿No llegamos a jugar en contra? No. Pero recuerdo entonces yo quedarme hasta el final y que había un ambientazo en las naves y era brutal. Y verte a ti, ver a alguien así delgadito. Me acuerdo verte jugar con pantalones de chándal largos. Sí, tengo fotos. Buscaré fotos porque creo que están en Facebook. Claro, los que somos de cierta edad pues utilizábamos Facebook y es nuestro álbum de fotos, de recuerdos. Y recuerdo que jugaba con una sudadera roja y un pantalón negro Li-Ning del siglo XXI, que tenía una amiga que jugaba ahí, me regaló esos pantalones y sí los recuerdo. ¡Holo! Y tenía el pelo un poco largo. Sí. No tenía mi prime de pelo largo, pero creo que ya tenía pintas de Pit Pistol Maravich. Yo eso, no me acuerdo tanto del pelo, pero sí me acuerdo de tú jugar en pantalones largos y del flow. Del flow de decir, guau, que... Sí, aparte fue un torneazo. Y lo que dices, ¿no? Era un torneo. Hostia, era más desbloqueado el recuerdo. Y era un 3x3 fijo en Navidad porque era como, guau, venga, ya después de Navidad ya se acerca el verano y empezábamos, pues los que ya éramos senior en aquellos años, maravillosos años, pues venía Sabadell
creo que también ese 3x3 de las Naus que organizaba Básquet Vallés fue el que cogía el testigo del anterior, que no sé si tú lo llegaste a jugar, de Sabadell de verano, que se hacía en Plaza Cataluña. Claro, esto ya es OGs, que también tengo fotos de jugar con los pantalones por debajo de la rodilla, pero es que el 3x3 para muchos parece que se haya inventado ahora, pero obviamente trae cola de antaño. Pues yo la primera vez que... Aquí quizá me voy a lanzar un triple. Sí que sé seguro que recuerde hablar de ti, que fue Rubén Aragón, con quien creo que compartiste temporada en Corbera. En Corbera, sí. ¿Y puede ser que después de Corbera pasases a Cornellà? Pasé, no, a Sant Feliu, Eva. A Sant Feliu, Eva, eso. Sí. Pues me acuerdo ver Game Expósito en Sant Feliu de Eva y yo, ¿y este dónde sale? Porque obviamente en la Eva nos conocíamos todos. Creo que yo ese año jugaba en Copa Cataluña, porque no recuerdo jugar contra ti en Eva. Y decir, Game Expósito, ¿dónde sale? Y veo que venías de Corbera, de tercera. No, o sea, venía de Corbera en primera catalana, que hicimos playoff de descenso, o sea, play-out, que ganamos en el último partido en Básquet Neus. Básquet Neus, que Rubén se mete un matazo. Sí. Allí no, Rubén, la verdad es que tenía esto, no sabía, o sea, había momentos desaparecidos, con todo el mundo que desaparece y que tal. Creo que eso sigue igual, ¿eh? Sí. Pero momentos, tenía minutos de hacer cosas, que yo era es el primer jugador con el que jugué de sorprenderme a nivel de mates, ¿no? Porque hay gente que hace mates pivots tal, pero alguien así que no te lo esperas, de repente ir por allí y ¡pum!, levantarse, coger el balón a una mano y hacer muchos postes o mates viniendo desde fondo, ¿no? Y sí, ese año yo jugaba en Corbera, pero estaba vinculado, fue una vinculación con el Q-Básquet de tercera catalana. Entonces yo jugaba en tercera catalana y entrenaba en tercera catalana, aquí en Q-Básquet Sant Cugat, pero... Bueno, estaba allí porque jugaba con Jordi Bargalló, que ha sido mi entrenador de toda la vida, y de técnica individual, y quería seguir estando con él y formándome con él, pero 2 días a la semana, aparte de mis 3 entrenos con tercera catalana, subía y doblaba con Corbera, cogía el coche con Jordi, subía a Corbera, entrenaba a las 9 de la noche y jugaba cada fin de 2 partidos, ¿no? Con tercera catalana y con el primera catalana de Corbera. Hostia. Y de allí ya sí que hice el salto, digamos, legalmente de tercera catalana a EVA, ¿no? Que salté las 5 categorías de golpe. A mí en eso, me acuerdo de eso porque obviamente le pregunté a Rubén, porque claro, Rubén había sido mi ayudante, yo como entrenador, en la Mercè de Martorell, que entrenábamos un junior y un sub-21 luego, y él era mi ayudante, y de ahí teníamos esa relación, y luego que en verano también jugábamos muchas veces juntos, algún torneo más por la zona del Baix Llobregat, y le pregunté, ¿de primera, tercera a EVA? Y me dijo, sí, cuidado. Y yo, no puede ser. Si aquí ya nos conocemos todos y si hay alguien bueno, ya sabemos que va a subir. Y recuerdo eso. Y luego tengo un flash, precisamente relacionado con Bargalló. Bargalló es cuna de Elite Jove, ha estado muchos años de Elite Jove. ¿Tú fuiste Elite Jove? Yo no fui nunca a Elite Jove porque no me aceptaron nunca, ¿no? Por nivel. Sí, wow. Sí. En ese momento de Elite Jove, cuando yo empecé a trabajar con Jordi Bargalló, él se había desmarcado un poquito de Elite Jove porque... eran los finales de Jordi. Eran los finales y ya había cogido otros relevos de gente más joven en el proyecto. Antes de Elite Jove lo formaron. Jordi Bargalló creó Elite Jove con Joe Marimón, un clásico también de Manresa y todo esto. Pero luego ya cuando dejaron a nuevas generaciones, bueno, sobre todo marcaban... Y también creo que el campus de verano cogió un cierto protagonismo, un cierto estatus. Todo el mundo quería ir y ya digamos que hacían como un cribaje y básicamente si no venías de una cantera Barça, Peña, Hospitalet, Manresa, de una cantera top, era como que te descartaban, ¿no? Para ir. Y yo, claro, nunca había jugado en ninguna categoría preferente ni nada, pero sí que estaba trabajando con Jordi y Jordi me decía, hostia, me gustaría que fuese a ese torneo, a ese campus, porque tienes nivel para estar y te va a ayudar, pero digamos que siempre me dijeron que bueno, que no veía porque a ver dónde había jugado y yo la etapa de junior ya me fui a entrenar con Jordi y me la salté, la de junior de segundo año y pasé a jugar directamente a territorial. Entonces tenía 17 años y en vez de jugar junior interterritorial o A, fui a jugar a territorial. Y entonces, claro, vean, este está jugando en territorial y no entré nunca en Elite Jove.
Pues si no es por verte en Elite Jova, sí que, obviamente con Jordi también tengo relación de años de Elite Jova, también porque fui de jugador, luego como ayudante del director del turno junior, y seguramente es que hablando en esas tertulias que se hacen en Elite Jova, que los jugadores no saben, pero por las noches hay tertulias. No, la gente se piensa que va a ser de fiesta, no. En Elite Jova hay unas tertulias post-entrenos de los entrenadores, de hablar de jugadores, de tal, y seguramente Jordi Bargalló comentó, o salió nombres que hablábamos de nuestra zona, del Baix Llobregat, que somos medio vecinos, pues seguramente salió ahí tu nombre. Y de hablar, ¿te acuerdas cuando hablamos por primera vez? Yo, hostia, ojo maquiato, ¿eh? Sí. Si veis que en algún momento se mueve la cámara o la luz, es el gato de... Maquiato. Le está gustando o no le está gustando el tono de la luz. Sí. A ver, si hacemos esto, quizá le desviamos la atención. Sí. Aquí. Funciona. Sí. Ojo, mira, se sienta y todo. Ahí. Aquí. No, yo creo que hablar, creo que no fue hasta... Sí, creo que la foto que pasó Marc el otro día por el grupo en San Nicolau, tú jugando con la Lockout. Con Lockout. Marc jugando con, no sé cómo se llamará, Triple Shot, supongo que se llamarían ese era, año. Era Triple Shot. El gato Tarzán, ¿eh? Era Triple Shot y yo jugaba con 23 Basketball. Yo creo que en ese torneo ya hablamos, porque tú ibas con el pivot, ¿cómo se llama el pivot? Larry Ulu. Sí. Y yo con Larry sí que ya había jugado en contra. Y creo que ahí sí que recuerdo hacer un circulito, lo típico entre partidos y hablar y que tú estuvieras. Y creo que ahí quizá fue la primera vez que hablamos. A mí me suena, sí. O sea, sé que la primera vez que hablamos fue ya en un torneo 3x3. No sé si fue el de San Nicolau allí o luego ya uno de los circuitos catalán, no sé si era en Badalona, era en Masnou o... Masnou puede ser también. O alguno así de estos de que ya entre partidos y partidos estábamos todos por ahí tirados. Y sí. Y ya que hemos empezado con el 3x3, la carrera 5x5 creo que sí que ya en muchas entrevistas se ha hablado, ¿no? de ese progreso que comentabas precisamente de salir de territorial, que no eres un poco salvando las distancias conmigo, porque yo no he llegado a jugar ni a nivel profesional ni en el extranjero, pero no eres el típico caso de jugador de cantera top que acaba llegando pues, a EVA, Plata, Leporo, sino al contrario, ¿no? Fuiste año a año, escalón a escalón, saltándote a veces 2, incluso 3 o 4 escalones en categorías, si nos referimos a eso, y llegando a ser profesional. Pero cuando llegas a profesional, creo que te topas con una realidad distinta a la que, no quizá la que tú te piensas, pero sí la que se piensa mucha gente. Sí, o sea, la pregunta es que... ¿Cuál fue de tu expectativa a lo que esperabas que fuera el baloncesto profesional a lo que te topaste una vez llegaste ahí? Bueno, o sea, sobre todo yo al final he sido un loco del baloncesto, ¿no? Y al final desde los 14 años que decido entrenar cada día, 7 días a la semana con Jordi, sobre todo para ser mejor, independientemente de si estaba jugando en territorial o en tercera catalana, pues me obsesiono un poquito con ser mejor, intentar jugarlo más arriba, porque mi expectativa era como más arriba juego, mejor me lo voy a pasar, más me voy a divertir y sobre todo me voy a encontrar también con gente parecida a mí, ¿no? Que con la misma pasión para este deporte y también cada vez me voy a encontrar mejores entrenadores que me hagan mejor jugador, ¿no? Para mí esto era una lógica totalmente aplastante, ¿no? Y tendría que haber una correlación. Pero cuando llego en el mundo profesional, pues me encuentro que es un mundo totalmente distinto, ¿no? Que poco a poco pierdes quizá las cosas básicas que tenías cuando yo me dedicaba profesionalmente, porque entrenaba cada día, pero en categorías amateurs, ¿no? El hecho de entrenar para mejorar, de ver que si haces las cosas bien, pues tienes resultados. Y nada, estoy muchos años jugando profesional, yendo de un sitio a otro y dándome cuenta que a veces no todo es lo deportivo, no todo es baloncesto, ¿no? Sino que hay muchas otras cosas que hacen que se apague la llama, yo creo, de disfrutar, de pasártelo bien y de realmente sentirte un privilegiado por vivir no solo por el baloncesto, sino también del baloncesto, ¿no? Y yo creo que allí es donde ahí llega un momento que hago un cortocircuito y digo, no, aparte de que no, a nivel de sueldos o económicos, cuando estás luchando para jugar en segundas, terceras divisiones, no te ganas muy bien la vida. Sobre todo lo más importante es decir, es que no estoy disfrutando. Entonces, allí es cuando
cortocircuité. Entonces, cuando termina el 5, o sea, ¿termina el 5x5 por el 3x3? ¿Coinciden en el tiempo? ¿O una vez ya has dejado 5x5 o lo que es la idea del baloncesto profesional 5x5, aparece el 3x3? Porque ¿cómo te llega? Obviamente todo el mundo ha jugado 3x3 en fiestas, en pueblos, lo que comentabas, ¿no? Sitges, Sabadell, pero el proyecto San Feliu Barcelona ahora, ¿en qué momento del tiempo llega? O sea, yo creo que mis últimos años, 2-3 años de profesional, ya en verano, como al llegar al final las temporadas duran 8 o 9 meses, cuando estaba jugando en Suecia, llegaba aquí y en verano pues empezó aquí a crecer el 3x3 y había el circuito catalán sobre todo, y allí ya empiezo a jugar con el equipo de Lockout, con Larry, Bulu, con Emilio, ¿no? Que aún tengo relación con él, ¿no? Y empiezo a jugar un poco en verano, sobre todo para mantenerme en forma, y me gusta mucho el formato y sobre todo el ambiente. Pero sí que es verdad que luego cuando a los 27 decido dejar de jugar a baloncesto de manera profesional, volver aquí a casa, buscar un trabajo normal y jugar en un poquito la categoría más alta que pueda, compaginable, que en este caso era EVA, y ficho en Esparraguera, allí es cuando ya empiezan a formalizarse proyectos de 3x3, no diría profesionales, pero sí serios, ¿no? Y es cuando veo que al final está Básquet Girona, veo que está Barcelona Suns, State Barcelona Suns, que contactan conmigo, veo que también está el Next MVP, ¿cómo se llama tu equipo? 23 Basketball. 23 Basketball. Entonces, allí sí que veo que se empiezan a formar estos clubes y este equipo se empiezan a interesar en mí, ¿no? Entonces sí que empiezo jugando en Barcelona 3x3, pero no lo veía como un sustituto del 5x5, sino como algo en ese momento de verano. Y todo lo demás creo que ha sido de manera muy orgánica y sin yo quererlo. Creo que a partir del Barcelona Suns, que también lo llevaba Mar Sobrepera, nos presentan a Nil, a Zanca y a mí el proyecto de jugar juntos, y a Joanola, de jugar juntos bajo el nombre primero de Fútbol Club Barcelona, que es la idea que nos hace Marc, que nos engañó porque desde el primer día nos dijo, oye, estoy hablando con el Barça, está interesado en meterse en 3x3 y he visto un equipo y me gustaría hacer un equipo con Joanola, Zanca, Nil y tú, ¿no? Que creo que éramos perfiles muy similares, que habíamos jugado ya profesional o semiprofesional, pero queríamos estar por aquí y nos habíamos desencantado. Y bueno, yo creo que con la fuerza de Fútbol Club Barcelona, que luego nunca fue... Bueno, ahí nace, ¿no? Un poco, para que la gente sepa, de esa vinculación con San Feliu, porque la gente pregunta, hostia, ¿y San Feliu por qué? Bueno, pues en ese momento el femenino sí que tenían esa vinculación entre Barça y San Feliu, y aunque parece que os engañó, aquí hay que lanzar una lanza, valga la redundancia, en favor de Marc, sí que estaba muy cerca, porque yo lo sé, pero sí que es cierto que al final, pues como todo, ¿no? Cuando llega a esos escalones del de arriba que tiene que acabar de dar la tecla de OK, pues no se dio. Sí. O sea, nos engañó en el buen sentido de la palabra. Sabíamos y estábamos en copia en correos, ¿no? Con gente del Barça, pero como cualquier entidad grande, ¿no? Sabemos que a veces no es solo el interés. Llegaron a ver diseños de camiseta y todo, chulos, muy chulos. Y claro, dentro de esta pequeña posibilidad de, oye, ser Barça, entrar en un proyecto así, creo que nos ilusionó a todos. Al final lo formalizamos en San Feliu, que lo que nos propusieron también, yo creo, de una manera muy lista, muy inteligente, fue, en ese momento el San Feliu tenía un equipo en EVA, pero que había estado a punto de bajar a Copa, y esto nos dijo, oye, mira, os ofrezco ayudaros a nivel de estructura de 3x3, os doy pistas en verano, y en vez de un contrato de EVA, que son 8 meses, en vez de 8 meses os hacemos un contrato de 11 meses, lo alargamos 3 meses más para poder ayudar con el sueldo que ganarías en EVA estos 3 meses para poder llevar el San Feliu, ¿no? A nivel de 3x3, ¿no? Y con esta idea, la verdad es que el San Feliu de EVA permitió pues, tener jugadores al final como Nil, Zanca y yo, que en la categoría somos dominantes y que subimos en el mismo año, pero sobre todo pues, que empezara el proyecto como fue de Barcelona 3x3, que ya en el primer año pues ya conseguimos ir a un World Tour, ¿no? Sí, ese primer año, si no recuerdo mal, fue un World Tour y 3 Challengers.
2 o 3 challengers. Y un poco, ¿no? Lo que decías, sí, era una buena idea la de Sanfe en ese sentido, porque al final 3 Pro Tours es difícil que coincida en temporada de 5x5. Al final solo coinciden abril y inicios de mayo, y un poco octubre y noviembre sí, obviamente, pues los Y resultados en ese acompañan. momento, honestamente, no conocíamos ni Pro Tour. O sea, sabíamos que había algo allí, pero era inalcanzable. Nosotros lo planteamos más, sobre todo pensando en, mira, poder jugar el circuito catalán, el Herbalife de ese momento, y puede ser que saliese algún torneo fuera de España, ¿no? Como había en Serbia y todo esto, pero en ningún momento ni nos imaginábamos el contemplar alargar una temporada de Pro Tour y formar parte de ello, ¿no? Y cuando llega ese momento de decir, vale, ahora ya sabemos, al final supongo que es cuando se llega allí, que dices, vale, ¿y esto es porque siempre están aquí? ¿No? Hay equipos porque obviamente juegan regularmente el circuito, y supongo que ahí es más quien se informa de, hostia, y si quiero estar más torneos, ¿qué debo hacer? Porque al final también, y eso lo he explicado yo también en muchos vídeos, de que hay cosas que nos enteramos a una hora de que descubrimos, que es un poco también la gracia de este mundillo, de que aún no está contaminado, ¿no? De que aún no está viciado, de que cada cosa, como tienes estos estímulos, estos inputs, de decir, hostia, pues esto no lo sabía, y haciéndolo puedo alcanzar a esto. Incluso ya no solo la logística, sino, o yo como entrenador, de probar algo, ver que funciona y decir, hostia, esto lo he planteado yo. No es que haya hecho un clinic en el que un entrenador propone esta cosa, luego yo la puedo aplicar y tiene un éxito, pero siempre te queda bueno, pues que es algo que hace este o que me propuso este, ¿no? O sea, creo que al final, el primer año no tenemos ni idea. Vamos un poquito, ¿qué fue? Ahora no me acuerdo qué nos clasificó al primer World Tour de Lausanne. Creo que la final del Herbalife. Circuit catalán, ¿no? O el Circuit Català va a Lausanne el primer año. Quiero recordar que siempre el Circuit catalán es Lausanne. Creo, ¿eh? No sé, yo creo que fue el Herbalife que nos llevó Puede ser que hubiera un año que fuera el... Fue el Herbalife, creo que, no sé, fue un año Sí, porque que el Circuit catalán no daba World Tour. el Circuit Català nos dio a Poitiers, Sí, quiero daba recordar, Challenger. Correcto. al Challenger. Entonces creo que fue simplemente el ganar ese año que el equipo era con Joanola. Falú, Exacto. Ferran... Exacto, Falú, Ferran, Joanola, Que Zanca. nos ganáis la final a nosotros en Tenerife. Ah, sí. Que tú Yo no estabas. estoy. Sí, claro, sí. aquí viene otra cosa. No, ese año, lo divertido de ese año es que yo no gano ninguna sede de Herbalife. Es decir, cada vez que el equipo de Barcelona, de San Feliu vamos a un circuito de Herbalife. Incluso el Circuit catalán, me quiero recordar. El circuito catalán no ganamos, y mi primer torneo o sea, no, pero este fue el segundo año, creo ya. Esto fue el segundo año. No sé si fue el segundo año. Hostia, ahora no sé. A ver. O sea, yo creo que el último Herbalife ganó Valencia. El anterior ganó O'Neill, que luego tuvieron que ir vinculados con Mataró. Y el anterior hace 3. Sí, pero me refiero que el primer año del proyecto... Era el primero ese. ¿Ese era el primer año del proyecto? Sí. No, porque está Ferran, pero antes de Ferran, el primer año del proyecto jugamos con Falú. Solo. ¿Y cuando fuisteis a Lausanne? Cuando fuimos a Lausanne, fuimos al Superquest de Lausanne. Esto ya fue el segundo año, yo creo que es al que yo, a raíz del Superquest de Lausanne, al Superquest, digo, no el World Tour. Vale. Al Superquest de Lausanne, que ya voy con la selección española, pero el año anterior es el año que vamos al World Tour de Lausanne, y es el primer Pro Tour que hacemos en nuestras vidas, y pasamos en grupos, o sea, pasamos la quali, pasamos grupos, que en la quali, o sea, ganamos a Tel Aviv en prórroga, ganamos a Kandava en prórroga, y luego en grupos nos toca Liman con Kosic y Ulaanbaatar, y ganamos a Ulaanbaatar, perdemos contra Liman, bueno, nos pasan por encima, y luego perdemos en cuartos de final contra Lausanne, que ya creo que el día siguiente nos pasan por encima. Pero esto creo que es el primer año. Tengo difuso el primer y el segundo año. El primer año no jugamos mucho Pro Tour, jugamos lo de Lausanne. A partir de esto de Lausanne, que vamos de quali hasta cuartos, allí es cuando dicen, hostia, esta gente que hace
empezamos a hablar con la gente, con los jugadores y nos enteramos un poquito nosotros de lo que es el circuito Pro Tour. Hablamos también con gente de la FIBA, justo en el avión, que está Ignacio, que encima la FIBA 3x3 está en Barcelona, y nos dicen, hostia, oye, vamos a promocionaros, oye, hacer esto, hacer aquello, mirar aquí, mirar allí. Y simplemente ese primer año hacemos Lausanne y de Lausanne nos clasificamos, luego ganamos, no sé si es ese año también ganamos el Marisquiño, no sé qué hacemos, que nos vamos a Poitiers y la FIBA nos da una wildcard para ir a Neom. Y a Neom, como Joanola está con Mataró ya y no puede, nos llevamos a Nacho Martín. Correcto. Sí, ese fue Ese es segundo año. Pues que esto es el segundo año, es que estoy mezclando el primero y el segundo. Creo que el primer año vamos simplemente a Lausanne y ya está. Sí. Y allí empezamos a entender un poquito todo esto y allí es cuando ya con Marc nos sentamos, hablamos también con San Feliu, empezamos a entender cómo funciona todo esto y de cara al año siguiente ya empezamos a hacer una previsión ya a nivel de Pro Tour, de ir a Quest, Light Quest, porque ya me acuerdo, el primer año vamos solo a Lausanne, pero luego hacemos cosas... o sea, Marc se da cuenta que tenemos que ir fuera de España, ¿no? Se da cuenta que los circuitos catalanes y Herbalife, el circuito catalán, no dan puntos, que no accede, lo que solo accedía el de la final. Y entonces cuando entra el mundo, empezamos a entender la plataforma de FIBA, ¿no? El buscar torneos. Entonces nos vamos a Serbia, a Belgrado, a jugar la MTS. Vamos allí, nos pegan de palos y de hostias y no entendemos nada y volvemos diciendo, ¿esto qué es? Luego nos vamos a Prednjavor, a Bosnia, un torneo que es increíble, que O'Neill ya había jugado y Valencia con De la Rúa y eso ya habían jugado otro año, que vamos con Falú y bueno, nos pasa de todo en ese torneo y de hecho teníamos los vuelos el domingo a una hora que aún no se jugaría la hipotética final. O sea que no podríamos ni haberlo ganado y nos damos cuenta allí y luego nos clasificamos y a los cuartos tampoco llegamos y nos tuvieron que adelantar el torneo, pero bueno, nos fuimos allí y allí es cuando empezamos y nos damos realmente cuenta de lo que es el 3x3. Que hay un ecosistema, que no es tan aleatorio fuera como lo era aquí. Eso fue el primer año, es decir, a nivel del circuito pro creo que solo hicimos Lausanne, pero sí que fuimos a Serbia en un torneo y entendimos la MTS, fuimos a Prednjavor, que sin conocerlo nosotros era un Quest, entonces, y allí empezamos a entender cómo funciona y lo caro que está ir al Pro Tour, y con todo esto, entonces empezamos a entender que hay que organizarse. Que hay que organizarse y que había que ir fuera de España. Un poquito es lo que vemos, ¿no? Porque veíamos que el circuito, como están montados los circuitos de aquí, habían muchas sedes, es muy guay, porque son los mismos equipos, a nivel de fiesta, de verano, es un mood muy chulo, pero si queríamos realmente ir para arriba a nivel de 3x3, veíamos que todos los países fuera de España nos llevaban como muchos años, ¿no? Adelantados y que nos servía mucho más ir fuera a jugar para intentar acceder al circuito pro. Entonces ya sí que ese año es cuando luego ficháis a Falú. Exacto. O sea, erais los cuatro... Ese año no, ya estamos con Falú, pero Falú se queda, pero también viene Ferran Llorens. Allí ya estamos entonces con Nil, Zanca... Tú, Joanola. Joanola. Falú. Yo, Falú y Ferran. Sí. Y es el año en el que sin ti ganan. Y ese año todos los Herbalife que yo no voy ganan, los que yo voy perdemos. Pero luego todos los torneos, así, el Super Quest de Lausanne, sí que jugamos muy bien, yo juego muy bien, que ganamos a Toronto y ganamos a París. Y allí es como la primera vez que realmente para mí es el punto de inflexión, tanto a nivel de mi carrera como de Barcelona 3x3. Porque hasta el momento ya empezamos a despuntar en el circuito nacional, pero cuando vamos y cuando habíamos ido fuera en Serbia o tal, nos habían pintado la cara y nos habían básicamente pegado hasta el carnet de identidad. Pero en el Superquest de Lausanne, que es en abril, que llegamos allí y vemos que el acceso a un World Tour, creo que es de Manila, y vemos que todos los equipos de allí prácticamente son equipos top, y vemos que pasamos de grupos y ganamos a Toronto y ganamos al equipo de París, que ahora es actual Toulouse. O sea, allí realmente es cuando también nos ponen el mapa, ¿no? Dicen, o sea, esta gente
realmente está al nivel de poder competir. Y, sí, un poco en esa época quizá lo que pasaba, ¿no? Lo que también hemos comentado muchas veces, de que lo que le faltaba también, porque no solo pasaba al equipo de San Feliu Barcelona, que era que aquí sí era lo putuamos, pero ibais ahí y bofetón en la cara. ¿Sabes qué? Pero no, desesperante. Era ir ahí a que te pintaran la cara. Sí, sí, creo... Ibas con los dedos cruzados de, vale, si me sale lo que siempre decimos, que de cada 10 torneos uno, pues puedes ganar a un equipo Pro Tour si no estás en la rueda. Pues ibas ahí con los dedos cruzados a ver si pasaba eso, pero lo normal era bofetón en la cara y ni competir. Creo que luego, cuando mirabas a nivel, luego a toro pasado, ¿no? Mirando el histórico, te das cuenta que a todo el mundo pasaba igual, ¿no? Al Básquet Girona dominaba y se iba a jugar cualquier Challenger o tal, no pasaba ni de grupos. O'Neill en su momento también, ¿no? En todos los proyectos eran así, ¿no? Y en ese momento es en el primero que... El primer año nos pasa lo mismo a nosotros, pero el segundo vemos que ya competimos. Y en el Superquest damos este primer salto, ¿no? Y a partir de allí en ese año... A nivel nacional sí que lo ganamos todo. Ganamos el Circuit Català, Herbalife, Marisquiño, y entonces nos permite ir al World Tour de Lausanne, pasar también de grupos y llegar a cuartos. Empezamos a jugar 2 o 3 Challengers, nos vamos a Neom también y sobre todo competimos. No perdemos más que ganamos, pero vemos que no nos pintan la cara. Que estamos allí, que estamos 21-19, ganando parte de los partidos y ahí sí que... Y la gente, sobre todo, se empieza a acercar a nosotros a decir, estáis en el buen camino y aún no habéis hecho nada. Los equipos que están en esta rueda, ¿no? La famosa rueda del 3x3, es uno, os estáis metiendo en la rueda, habéis hecho lo más difícil y los equipos que están aquí, que os están ganando, os ganan porque llevan 5 años más que vosotros mínimo aquí y vosotros lleváis 1 y medio. Entonces, esto es lo que realmente nos dio esta ambición, ¿no? Decir, vale, vamos a por ello. Sumar kilómetros al final era ir rodar, saber... Al final es un proceso por el que casi todo el mundo pasa. Y lo que tú decías, ¿no? Le pasaba a Girona, le pasaba a O'Neill, pero al final, cuanta más continuidad y consigues asentarte en esa rueda, que se comenta siempre, la rueda de equipos Pro Tour, es cuando pues, acabas también pues perdiendo un poco el miedo escénico, el que no te imponga ver a un equipo como podía ser París en su época o UP o equipos que veías como inalcanzables, cuando luego por talento es obvio que tú ves a esos jugadores y sabes que luego en EVA, Le Plata, aquí serían jugadores normales, pero que ahí son los putos amos porque se han adueñado de la modalidad. Y es lo que le falta a España, el dejar de jugar 5x5 tanto e intentar, ¿no? Profesionalizar cada estructura, que no es fácil, que tiene su proceso, pero al final entrar en esa rueda, coger kilómetros y luego pues seguir avanzando, porque de un World Tour y 3 Challengers al año siguiente llega Blázquez. Ya no es un World Tour y 3 Challengers, sino son 3 World Tours. Ya empezamos con una Superliga, ya hacemos 3 World Tours y 3 Challengers, creo. Aunque sí, bueno, en Marsella vamos a Quali, pero sí, ya son 6, digamos, circuitos de Pro Tour y luego ya este año que... ¿Qué pasa este año? Porque se pasa de 7 Pro Tours, creo que fueron 3 y 4, sí, 3 y 4, 4 y 3, se pasa a 13 Pro Tours. ¿Cómo se explica? Yo creo que es un factor de muchas cosas. Nos podríamos poner muy técnicos para resumirlo, pero yo creo que se resume en, sobre todo, ranking, ¿no? Estar en la rueda y haberlo hecho bien con pocas oportunidades el año anterior, mantener el bloque y el equipo y ya tener esta experiencia y creerte y saber que vas a los torneos y vas a poder hacer cosas, vas a poder competir. Esto es lo primero, de mentalidad. Y luego, creo que este año, a nivel de estrategia, creo que ha sido plantear muy bien, ¿no? También el hecho de entrar tú en el equipo, de también el conocimiento que ya tenemos todos los jugadores y staff de a dónde ir, cómo ir, a qué aplicar y sobre todo jugar mucho con el ranking, ¿no? Creo que la posición donde nos encontramos como el único equipo español que podía estar entre el top 25 y nos seguían un poquito Argos en el 26, 27, supimos muy bien gastar las balas y también hacerlo muy bien en unos primeros torneos para salir del tier y ser el único equipo español dentro de ese tier. 25. Y nos ha permitido ganar
que nos dieran muchas más opciones y muchas más wildcards, ¿no? O allocations. Ha sido un poquito lo que ha pasado, ¿no? Y luego hacerlo bien en torneos, ¿no? Evidentemente, hacerlo bien, estratégicamente saber a qué torneos ir y a qué no ir, y también tener un roster largo, ¿no? Porque ha habido muchas veces, seguramente otros equipos hubiesen renunciado o no hubiesen aplicado para ir a según qué torneos porque tenían jugadores como yo, como Jaume, en órbita de la selección, y en cambio nosotros hemos jugado 13, ¿no? O Pro Tours, pero ha habido muchos que yo no los he jugado, ¿no? Y que hemos sido 7 jugadores en total, ¿no? De Barcelona, y cada uno ha jugado mínimo 2 Pro Tours, ¿no? Entonces creo que eso también ha sido clave, el no renunciar a ninguno e intentar aprovechar todas las oportunidades. Sí, lo que decías, ¿no? También la estrategia, no solo en el que es saber aplicar, sino también un poco lo que yo siento que he aportado, que, por ejemplo, vosotros siempre me lo decís, que usted que estáis súper agradecidos, que sin mí no hubiese sido lo mismo, a lo que yo os contesto siempre, de que habéis tenido la mente abierta, de a pesar de tener el ego que cada uno tiene, como tiene cualquier jugador, pues habéis estado con las orejas abiertas y dispuestos a cambiar vicios que teníais que no cambiabais, pero también creo que fue importante que os quite ese peso de tácticamente decidir, no luego en el partido, sino a lo largo de una temporada, cuándo cambiar unas cosas, cuándo incluir otras, porque al final yo cuando estaban jugando más, sí que notaba mucho ese atracón de ideas, yo digo, hostia, yo creo que tenemos que hacer esto, yo creo, y claro, cuando al final está bien que los jugadores aporten, pero que aporten en momentos puntuales. Cuando todos los jugadores quieren aportar mucho a un equipo en cuanto a una temporada entera, yo creo que ahí es donde también a veces pues, se puede uno bloquear, ¿no? Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también este año, lo que nos pasó este año y con la marcha de José Blázquez, que al principio creo que nos dolió mucho, ¿no? Porque a nivel de jugador es un jugador que aporta muchas cosas y que es un gran bloqueador y un gran competidor, pero sí que es verdad que era un jugador que en ese momento tenía otra mentalidad, ¿no? Y otras prioridades en la vida. El proyecto de Barcelona, somos todos jugadores que tenemos nuestro propio trabajo y que tenemos una vida paralela al ser jugadores de 3x3, y creo que este año lo que hemos hecho, sobre todo en momentos duros y en momentos cuando ya llevas 3 años con el mismo bloque, las cosas son difíciles, hay muchos torneos, al final todo el mundo tiene egos, ganas de competir, pero también estás cansado, tienes que sacrificar muchas cosas a nivel de viajes, de vacaciones, de trabajo. Sí que es verdad que el hecho de que todos los jugadores del grupo este año supieran de dónde venimos, lo difícil que es estar en esta rueda y saber que había momentos malos y que es normal tener momentos malos, momentos de estar estancado, o respetar o entender que había momentos pues que yo estaba a un peor nivel porque estaba reventado, tanto física como mentalmente, ¿eh? Otras veces Neil, otras veces Zanka, otras veces otro jugador, y aún así intentar ayudar en el proyecto creo que ha ayudado mucho a que siguiésemos, ¿no? Él sigue remando y no decir, oye, mira, pues hasta aquí se acabó, o ya no jugamos más, o a este torneo no voy. O nos tomamos un mes de descanso y si luego ya nos cae un torneo en septiembre, pues... Exacto. No, eso también creo que ha sido clave. Y llega el momento de ganar, deberíamos empezar a hablar en chino, pero antes de eso, este año también hubo una cosa que aquí podéis ver, que es una preciosa medalla que te acredita como campeón del mundo. Sí, ya sabemos, sorpresa para todos, pero no vamos a decir lo mismo que hemos dicho en entrevistas al periódico, a TV3, a tal. Vamos a ver cómo se vivió desde dentro, en cosas tan simples, sencillas, porque nosotros hemos vivido Pro Tour desde dentro, sabemos cómo es el ecosistema que hay logístico de las gradas. ¿Era muy diferente el Mundial a un World Tour a nivel de logísticas? ¿Qué diferencias notas explicándosele a alguien que sí que ha estado en un World Tour? Realmente no. O sea, a nivel era muy parecido. De hecho, jugamos el Mundial en Ulaanbaatar, allí en Mongolia, y 2 días antes hay el World Tour de Ulaanbaatar. Entonces se juega un World Tour allí al cabo de 2 días. Hay incluso algunos jugadores que simplemente se cambian la camiseta de su equipo para representar a su selección, porque es prácticamente el mismo equipo.
Y entonces el mismo hotel, la misma instalación, la misma venue, lo que sí que cambió mucho es, yo creo, cómo lo vives tú a nivel personal. A nivel el escenario es prácticamente el mismo. Lo que sí que es muy chulo a nivel del Mundial es que dura mucho. Son 10 días casi. Solo juegas un partido al día. Esto te permite, primero, jugar un partido, estar mucho más preparado y que luego... ¿Qué hacíais? ¿Qué hacíais cuando no jugabais? Cuando no juegas, el mismo día, sobre todo, disfrutar primero de la experiencia, poder ver a los mejores jugadores del mundo y jugadoras del mundo jugar torneos y luego, sobre todo, en mi caso, disfrutar como un enano, porque era mi primera vez que iba con la selección a un torneo internacional o a un mundial, ya no a nivel de 3x3, sino de 5x5, y sobre todo, pues estar un poquito con los ojos abiertos, disfrutando de esta experiencia para mí única, desde el vuelo a ida, ¿no? En business, que nunca había volado en business, por ejemplo, y estar allí flipando, hasta intentar no perderme ningún partido y luego también desconectar del trabajo, ¿no? Que es algo que también cabe decirlo, al ser 10 días de torneo, pues yo seguía trabajando en algunas cosas, pero sí que tenía mucho más tiempo para estar tranquilo, para ir a tomarnos cafés por allí, por Mongolia, con los compañeros de equipo, charlar, jugar a cartas, ¿no? Todo esto que se dice Tener mucho, la ¿no? tentación de subirse a la montaña rusa. O sea, no subimos, pero sí, y Pero de ahí nació una de las anécdotas del Mundial. Sí, claro. Bueno, sobre todo esto, tener tiempo para decir chorradas, estar allí. Y si pasamos de grupos, ¿qué hacemos? Imagínate que llegamos a octavos y dónde iríamos y tú qué harías y tal, y poner presión a las chicas de como no ganéis una medalla fin de ciclo, ¿no? O sea, sobre todo pasarlo muy bien y desconectar de nuestro, al final, sobre todo del día a día o la vuelta a casa, que en mi caso pues sería volver a una rutina de trabajo y de jugador de Barcelona 3x3, pero no profesional, a disfrutar de un escenario como un mundial en todos los sentidos. Sí, porque estando allí, nosotros sí que hablábamos cada día, tanto por el grupo como de manera individual. Estando allí, ¿en qué momento es una opción hacer algo? Porque claro, pongamos en contexto, un mes y medio antes, 2 meses, España no clasifica al europeo, perdiendo en el pre-europeo, haciendo un juego bastante triste y se le veía sobre todo una falta de ritmo, algo muy diferente, un pre-europeo en el que no estabas tú, que el único cambio, la única pieza que se toca es la de Guim Expósito por Unai Mendicote, que viene dada por la normativa FIBA. Sí, o sea, yo creo que lo que cambia un poquito quizá es la sensación esta del nada que perder. Creo que cuando ya en la concentración antes de irnos al Mundial respecto a las otras concentraciones, que pues la selección no había tenido unos resultados quizá buenos o esperados. Sí que es verdad que siempre teníamos y sabíamos todo el mundo, desde jugadores como staff, que los otros países llevan mucho más tiempo y años invirtiendo en el 3x3 y tienen la mayor parte de jugadores juegan juntos en Pro Tour y todo esto y nosotros no lo teníamos. Al final nos reuníamos una semana antes y íbamos al torneo, es decir, que tampoco teníamos las mejores herramientas para competir, pero sabíamos que, por otro lado, a nivel de talento y de jugadores, los jugadores españoles sabemos jugar a baloncesto más y somos una potencia, ¿no? De esto. Entonces, después de seguramente pues, las últimas experiencias y sobre todo el pre-europeo, de ya no solo es perder, sino cómo pierdes de malas sensaciones, creo que no es solo mi incorporación, ¿no? Mi cambio de Unai Mendicote por un rol como yo, que también encajó muy bien, ¿no? A nivel de posición, de un manejador más puro y también a nivel defensivo, pero sobre todo también yo ayudé un poquito quizá a cambiar el mood, ¿no? De, oye, vamos a pasarlo bien aquí, ¿no? A jugar a 3x3, vamos a quitarnos esta presión de malos resultados y... Sí, aparte era una presión que venía simplemente del pre-europeo, porque si tiramos un poco atrás al europeo del año anterior en Viena, que yo pude ver en persona, ahí jugaron muy bien esos mismos 4 jugadores, de hecho ganando a Serbia en la fase de grupos y por mucha lástima perdiendo en cuartos de final contra Austria, que era encima el organizador y que a la postre fue el campeón. Pero sí que es cierto que a veces
como que nos autosaboteamos y no se consigue ver ese disfrute que tanto caracteriza al 3x3, que al final es un juego más dinámico, más divertido, y quizás sí que si valoramos posición por posición el cambio, que obviamente no digamos que ganasteis el Mundial porque estabas tú y no Unai Mendicote, que quizá con Unai Mendicote se hubiesen alineado los astros y también podían haber hecho un buen resultado, pero seguramente sí que era necesario tu manera de jugar a ese recobrar, ¿no? ese dinamismo, esa velocidad que precisamente hace que nosotros pues, disfrutemos más jugando. Sí, yo creo que se unen, o sea, son dos cosas. Primero, que también me pilla mi Mundial en mi mejor momento, que con Barcelona 3x3 juego un mes, 2 semanas antes el World Tour en Viena, y allí sí que es también la primera vez que yo noto que domino en un World Tour y veo que ya no es esto de que, vale, puedo estar, me merezco estar en un World Tour, sino que veo que domino, que controlo, que llevo yo las riendas del equipo y que soy un problema, ¿no? Para los otros equipos. Y justo esto me pilla con el Mundial, ¿no? Entonces, creo que son dos factores. Por un lado, a mí me pilla en mi mejor estado, en mi mejor momento, de confianza, de juego y de saber que, oye, que puedo ser un jugador muy dominante. Y entro justo en una dinámica de un grupo que está muy tocada, ¿no? A nivel de, seguramente, de autoestima y de recursos, ¿no? Y yo entro un poquito y ayudo mucho a cambiar esto también, ¿no? Un poquito del carne fresca, ¿no? Que a veces, muchas veces simplemente es esto, no es tanto el qué ha pasado, lo que pasa a veces cuando se cambia de entrenador, ¿no? O entra un jugador nuevo en el equipo, a veces simplemente es el hecho de cambiar algo distinto. Esto ayuda. Y creo que también, sobre todo, fuera de cancha. No es tanto a nivel de sistemas o forma de jugar, que también creo que cambia mi rol allí, ser un manejador, sino también creo que vamos a la concentración justo antes del Mundial y durante el Mundial. Nos llevamos muy bien entre todos, muy buena química, estamos todo el día de coñas, de bromas, todo el rato, como quitando presión, ¿no? Un poquito a nivel de disfrutar la experiencia como niños pequeños, y sinceramente creo que esto ayuda muchísimo, ¿no? Solo veías, me acuerdo, Sandra y Vega, que nos iban a ver cuando estábamos en las semifinales o justo al terminar de ganar las semifinales contra Alemania, que luego a posteriori nos contaron que estaban flipando, ¿no? Porque estábamos a punto esperando la otra semi para jugar la final del Mundial y estábamos en un banco como unos chavales, ¿no? Comiendo pipas allí, comiendo barritas, haciendo el tonto, imitando uno a otro y tal, como si estuviésemos en el 3x3 de verano, ¿no? De barrio de toda la vida, ¿no? Y creo que esto también fue clave. Allí sí que se ganan los 2 primeros partidos, Suiza y Lituania el primer día, y el segundo día se pierden los 2. Sí, o sea, creo que jugamos un partido al día, creo, o un día 2 partidos. O sea, ganamos los primeros 2 y perdemos los siguientes 2. Sí, eran 2 y 2. Sí, fue 2-2, 1-1, 2. Que en el segundo día se pierde contra Gran Bretaña. Claro, pero el primer día se gana Lituania, que venía una de las selecciones y federaciones con más tradición de 3x3. ¿No afectó esa derrota de pasar de ganar a una de las potencias a perder contra otra de las, por decir de una manera y que me respeten los británicos, de los peores prospectos? Bueno, yo creo que evidentemente te pega un toque, pero también digo, al final el histórico y de dónde veníamos con la selección hace que cuando ganas los 2 primeros partidos dices, hostia, vale, algo ha cambiado, pero tampoco te crees nadie, ¿no? Y luego cuando pierdes contra Gran Bretaña pasa algo también muy raro, que es que no es que pierdas porque... o sea, no es que hayas jugado mal, sino que pasa algo que yo creo que a todo el mundo le pilla de sorpresa, que de repente nos encontramos con un criterio arbitral distinto. Ese es el partido que pitan, o sea, nada más empezar el partido, 3 faltas seguidas. Sí, creo que era minuto y medio y estabais en bonus. Pero es que Gran Bretaña estaba con, creo que, o 4 o 5 faltas. Sí. Pero que fue algo que se vivió. Bueno, yo hice un vídeo exclusivamente sobre eso porque era soporífero. No, si era soporífero para el espectador desde casa,
como jugador debía ser desesperante. Sí, yo creo que fue, bueno, más que desesperante, nos pilló en shock, ¿no? Fuera de juego. Y creo que a todo el mundo, ¿eh? Desde fuera es como que no entendimos nada, ¿no? Creo que a nivel de mundial, normalmente en estas competiciones, en World Tour también pasa, pero en mundial el nivel físico aumenta, los torneos son mucho más duros, como pasa también en los playoffs de la NBA, ¿no? Miras un partido de playoff o de finales y nosotros estamos preparados para ello, todos los equipos están preparados para una permisividad arbitral y una intensidad, pero de repente nos encontramos con algo que ya no era de un árbitro, ya vimos que era algo de criterio, ¿no? Quizá de decisión de FIBA. Entendemos que para favorecer el espectáculo, ¿no? Porque al final FIBA sí que cada año o siempre que hace algo es muy transparente, FIBA 3x3, y en los meetings te dicen vamos a pitar más esto, vamos a ser más rigurosos con estas cosas, siempre en favor de que el juego sea más vistoso. Y yo creo que a nivel de criterio tenemos la sensación que justo ese día, porque no fue nuestro partido, creo que fue a partir del el segundo, el tercer día, se dijo vamos a ser mucho menos permisivos y a pitar mucho más a favor de que hubiese más talento y que hubiese partidos más divertidos, pero creo que pasó todo lo contrario, ¿no? Cosa que sí que es cierto que luego a partir de eliminatorias se rebajó, pero tampoco una barbaridad. Pues que me acuerdo el primer día yo ya lo noté. Dije, ¿qué pasa? Pues que el segundo ya hubo un partido, no sé si fueron 15-14 en faltas y no se había llegado a los 10 minutos. Y era como, a ver, algo mal. Sí, pasó algo así. Creo que luego al final también los jugadores nos adaptamos también al juego, pero los árbitros también se adaptaron a esto, siempre en favor del deporte, ¿no? y del juego. Pero sí que es verdad que nos pilló ese partido de Gran Bretaña. No lo vimos ni con un bajón y tal, porque creo que quedó un poquito difuminado con el shock de no entender qué había pasado a nivel de criterio arbitral. Ambos lados, ¿eh? ¿Y el segundo partido de ese día fue Gran Bretaña y...? Holanda. Holanda se pierde, pero ahí ya también había un factor que creo que era que quien ganaba tenía un cruce peor. Sí, sinceramente no, en ningún momento lo habíamos pensado ni lo planteamos y sobre todo porque al final lo único que planteábamos es, oye, como perdamos contra Holanda y si pierdes no sé si quedaba otro partido al final. Creo que era antes, creo que cuando jugáis el partido ya estaba. Ya está, pero bueno, que estábamos allí de que queríamos ganar sobre todo para pasar directamente a salvar un día. A salvar un día, ¿no? Y entrar directo entre los top 8. Y desde aquí, ¿qué os llegaba? ¿Os llegaba algo más allá de familiares, amigos? ¿Notabais que el seguimiento era mayor? Claro, yo es que era la primera vez que estaba en un mundial, ¿no? Entonces sí que notaba mucha gente pues al final del todo el mundo del 3x3 que sí que nos seguía y nos animaba y sobre todo por parte de mi equipo, vosotros sí que, hostia, que me veía muy bien, ¿no? Y la sensación, yo sí que había recibido muchos inputs de, hostia, veo mucha identidad de Barcelona 3x3 en la selección, ¿no? Y creo que es algo, estoy de acuerdo, creo que es algo muy positivo y fue simplemente gracias a que al final yo como manejador me sentía cómodo jugando de una manera y sobre todo pues que tener jugadores en el equipo como Carlos, sobre todo que a nivel de IQ de juego, de entendimiento es brutal y fue muy fácil adaptarse y se adaptaron mucho también a mi ritmo de jugar y luego tanto Diego como Iván es que claro, veían que el ritmo se aceleraba pero que realmente pues tenían muchas oportunidades y mucho más protagonismo, ¿no? que antes. Y eso es difícil de ver, quizá más en el caso de Iván, que está menos habituado a jugar 3x3, porque ya le pasó cuando juega conmigo, que al final viene del 5x5 cerrado, es un pívot de la vieja escuela y él necesita dame el balón aquí. Claro, esto en el 3x3 cada vez se ve menos, pero claro, porque no es consciente de que hay otras maneras de encontrar a Iván y sin ningún tipo de oposición, que al final es un poco lo que conseguisteis encontrar. Totalmente, con Iván fue la verdad una relación cada día de amor-odio, y me refiero yo darle amor y él darme odio a mí. No, pero muy buena, ¿no? Porque sí que él tiene esta necesidad y él está muy acostumbrado a ser muy dominante y generarse
los puntos de trabajo, trabajo, trabajo y fuerza, y tener una fuerza descomunal, ¿no? Entonces, entiendes que diga, dame el balón porque nadie me puede parar, ¿no? Pero sí que el tipo de juego genera una fatiga y le obligaba a Iván luego a no llegar físicamente, Claro. llegar muy, muy reventado, ¿no? Y entonces, claro, por un lado y él... eso hace, Sí. aprovechando, que él necesitara más descanso cuando jugaba a yo me lo guiso, yo me lo como, pero que eso al final, que él necesite más tiempo para descansar, repercute en que los otros tres se cansen más en un periodo más largo de tiempo y más cuando ya estáis habituados los otros tres a ese ritmo constante de cambios de 40 segundos descanso, juego 2 minutos, descanso 40 segundos, y eso al final es un efecto dominó que afecta a los equipos. Totalmente, que luego también el nivel de defensa le costase más, ¿no? O no, no podías exigirle este esfuerzo de quizá en un pop o en un bloqueo salir al tirador, ¿no? Y en el 3x3, al final, muchas veces esto repercutía en le das el balón a Iván y es básquet seguro dentro porque es indefendible y es imparable, pero luego seguramente incrementas las posibilidades de que te tiren un doble, ¿no? Entonces... tuvimos durante todo el torneo esta relación de odio-amor porque él a altas revoluciones y sabiendo que si se la das dentro la va a meter y yo obligándolo, ¿no? En el sentido de decir, no te la voy a dar, sube para arriba, bloqueame que eres buenísimo y siempre está por allí y no te preocupes que yo, mi prioridad primera va a ser dártela, la segunda va a ser dártela, la tercera va a ser dártela y si no hay más remedio... Te la daré. voy a tirar para que encima la falle y cojas el rebote y la metas, ¿no? Pero la verdad es que también él se dio cuenta en esto y hicimos mucha química y muy agradecido, ¿no? Pero sí que al principio cambiar este vicio, ¿no? De cómo habíamos jugado antes sí que fue algo de discusión dentro y fuera sobre todo dentro de la pista. Luego, sí. Abrazos, cafés, risas y más ganando, ¿no? La verdad es que muy, muy buena sintonía. Y luego ya hablabas del IQ de Carlos, que lo conocemos, sabemos de la brutalidad de Iván, y luego pues el cuarto Diego de Blas, que yo recuerdo, tengo muy marcado que el día antes de o sea, el último día, de las semis y final, que os envió un audio conjunto diciendo una cosa de cada uno, y me acuerdo que a Diego le dije, porque no llevaba el mejor torneo Diego, llevaba un mundial muy discreto, con bajos porcentajes, y es un tirador excelso. Y me acuerdo que en el audio que le envía a él, que le dije, de Blas, te van a llegar los tiros y los vas a meter. Y es que, ¿qué tiro tiene el puto Diego de Blas? Sí, es decir, o sea, lo de Diego fue un poquito... Yo creo que todo el mundo sabía que llegaría, ¿no? Sí que es verdad que los primeros partidos pues no termina de meter, pero las sensaciones son muy buenas. Yo creo que quizá el único preocupado era Diego, ¿no? De que él era consciente de no estoy metiendo lo que estoy acostumbrado a meter, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Yo difícilmente he jugado con gente. Neil también en equipo cuando tiene la mano, cuando tiene el día es también matador, pero es que Diego es un perfil muy similar, pero encima con sus envergaduras, claro, hace que siempre pueda tirar, ¿no? Esto lo hace muy letal. Y creo que desde el inicio del Mundial, pues sí que es verdad que él no se está encontrando a nivel de tiros, pero sí que aporta en otras facetas, ¿no? De defensa, tapones, rebotes, y yo creo que como vamos bien y como vemos que vamos ganando, incluso las sensaciones de mucha tranquilidad, ¿no? Y con Carlos lo hablamos mucho, decir estamos así y sin la necesidad de tener a Diego que te gane los partidos por talento, ¿no? Como va a llegar Diego, sabíamos que iba a llegar y allí imagínate la que vamos a liar, ¿no? Y el mensaje a nivel de Diego también, porque también Diego es una persona de quizá no expresarse, ¿no? La preocupación, pero sabíamos que por dentro era... Pero yo creo que al revés, que era todo, me acuerdo en los scouting, en los vídeos, cada vez que cogía un rebote o hacía un tapón, ¿no? Y sumaba en otras facetas, era ya directamente, ¡buah! Es que eres el mejor defensor, tal, ¿no? Un poquito, era esto el mood con el que íbamos, ¿no? Y nada, llega el momento de... Ni hao. Sí, sí. Llega China, ¿qué pasa el game? Porque cuando lo anunciamos en Barcelona, yo no sé tú, pero a mí me empezaron a llegar mensajes. ¿Qué pasa, Maquiato? ¿Qué pasa? Pues me empezaron a llegar mensajes, ¿qué ha pasado? Que se ha enfadado, que no sé qué.
¿Qué ha pasado? Pues ya lo veréis qué ha pasado, pero nada raro. ¿Qué ha pasado, Kim? Nada, o sea, realmente lo que ha pasado creo es, para los que no están en mucha órbita, ¿no? de cómo funciona el circuito 3x3, es que ha empezado el ciclo olímpico. Yo creo que esto es un poquito el resumen, ¿no? Ahora desde el 1 de enero de 2026 empiezan las Olimpiadas, ¿no? Que es el Road to Los Ángeles 2028, y que los primeros 5 países de ranking tienen una plaza directa, ¿no? A los Juegos Olímpicos, y a partir de aquí pues es donde entran. Así como el año pasado, digamos, era un año que a nivel de países o de repercusión a los Juegos Olímpicos no hay ninguna implicación, entonces seguramente es un año que las federaciones ahorran dinero. A partir del 1 de enero de este año, los países empiezan a invertir y a posicionarse para intentar ganar esta plaza, ¿no? Para los Juegos Olímpicos. Y lo que pasa, yo creo que es un cúmulo de sucesos, ¿no? Lo primero es la noticia de Miesis a Ulaanbaatar, ¿no? Es decir, esto es un claro movimiento de Mongolia como país que dice: quiero estar entre estos top 5 países para ir a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esto hace que países como China, ¿no? En este caso diga: oye, se me va al final este jugador manejador de referencia que es el que va a ayudar y a empujar a uno de mis equipos, ¿no? Formado por chinos, a competir más, a llegar a más alto en Pro Tours para tener más ranking y hacer que China pueda escalar entre las posiciones top, y tenemos que buscar alternativas, ¿no? Y a partir de aquí, pues esto es lo que pasa, que me contacta al final el equipo y la organización del mítico equipo de Chongming, que es el que está formado por Miesis y las Manis, y me cuenta un poquito esto, ¿no? Un proyecto que, sobre todo, con visión a 2 años, de cara a poder jugar la mayor parte de Pro Tours en Asia, más todos los que vengan después, pero sobre todo con la idea esta, ¿no? De, oye, voy a hacer un equipo formado con los mejores chinos de la selección, más luego 2 extranjeros, y con la idea de que estés jugando muchos circuitos de World Tour y para ganar puntos para China, pero también para mí, ¿no? Y para España, ¿no? Y entonces, pues bueno, ante esta opción, pues lo primero es la negación, ¿no? Decir: no, ¿cómo me voy a ir a China? Estoy en Barcelona 3x3, es mi proyecto, soy el tesorero de Barcelona 3x3. Y lo sigue siendo. Y lo sigo siendo, que como nunca hemos tenido mucho dinero... No, mucho trabajo, ¿eh? De momento no he tenido trabajo, pero yo tenía la experiencia de tener trabajo algún día. Y nada, desde el primer momento, sobre todo, comunicarlo a Marc, que había esta opción, y que sí que es la verdad que, aunque a priori no lo... la primera reacción que tienes es ¿cómo me voy a ir a China y dejarlo todo? Al final, tengo aquí un trabajo, un proyecto como Barcelona, tengo a Itxaso, ¿no? Mi pareja, que ha venido aquí a vivir, ¿no? Para estar aquí, porque sabía que yo no me podía ir porque ahora mismo el proyecto de jugar 3x3 Pro Tour era con Barcelona y todo esto. Pero cuando, bueno, se te pone esta opción, pues le vas dándola, vas durmiéndola, ¿no? Vas muchas noches de hablar. Y empiezan las preguntas de ¿y por qué no? ¿Y por qué no, no? Y un poquito, vale, y sobre todo en las conversaciones, ¿qué es lo que necesitas, no? Y cuando te vas dando cuenta que realmente, pues, hay muchas, es una oportunidad y hay muchas cosas positivas, y lo unes ya no solo a nivel de proyecto deportivo, que es muy potente, sino también a la experiencia vital, ¿no? Es decir, ¿y por qué no irte a vivir a una ciudad como Shanghái? Al final, ¿no? O lo haces ahora o no lo harás nunca, ¿no? Yo creo que este ha sido el resumen final de esta experiencia, ¿no? Y que también vas a ser ahora profesional de 3x3, vas a dedicarte un poco full time a eso, y que eso también te permitirá prepararte mejor para, ojalá, llegar a esos Juegos Olímpicos. Totalmente. Al final, yo sí que durante estos últimos 2-3 años que el 3x3 ha cogido más fuerza, pues yo he tenido a nivel laboral, he tomado decisiones, dejar trabajos para ir a otros trabajos que me permitan la flexibilidad para poder compaginar mi vida laboral como la de jugador de 3x3, pero sí que es verdad que, por ejemplo, este último año con Barcelona hemos tenido tantos torneos, y que esto es algo muy bueno y muy positivo, pero la cara B de esto es que he tenido una temporada muy dura, ¿no? A nivel de descanso, de prácticamente empalmar el llegar desde Asia sin dormir a trabajar, a no poder tener tiempo para descansar, dormir, ir al gimnasio,
que esto luego ha provocado pues, lesiones de fatiga o que los últimos 2 meses de Pro Tour llegase al final a cuadros, ¿no? Y sí que es verdad que viendo, a raíz de lo del Mundial, viendo que como jugador estoy en un momento al final de madurez y físicamente bien y con la puerta abierta, ¿no? A la posibilidad de jugar unos Juegos Olímpicos, sí que la posibilidad está, como dices tú, de poder decir, oye, voy a tomarme 2 años de que mi preocupación sea únicamente entrenar, estar bien físicamente y jugar a baloncesto. Y llevar las cuentas de Barcelona 3x3. Y ser el tesorero de las 3x3 y luego también pues aprovechar y visitar y conocer la cultura, ¿no? De China, de una ciudad con Shanghái también y también hacerlo con mi pareja es algo que todo esto se ha sumado y por lo que sea no está escuchando esta no, entrevista. no. Y macchiato también, a ver sí. cómo nos lo llevamos. Sí, porque en China ya sabes qué pasa con los gatos, ¿eh? Nah. Amigo macchiato, quizás la última vez que nos vemos. No. Y todo esto, sobre todo, también le ha ganado al final la balanza a algo que también me ha preocupado mucho y que también me duele mucho, que es el abandonar un proyecto como Barcelona 3x3, ¿no? Que al final no es un equipo más, sino que es mi proyecto, ¿no? Es un proyecto que hemos empezado de cero, que hemos construido y que tanto tiempo le hemos dedicado y que para mí seguirá siendo mi proyecto, aparte para ser tesorero, sino que sé que el hecho de yo irme pues hace que a nivel también de rankings, de posición, de equipos, pues también influye negativamente. Esperemos que lo mínimo, no estoy seguro que lo mínimo, pero que también influye no solo a lo que será mi vida, sino que también puede influir al proyecto de Barcelona, ¿no? Y esto pues es algo que también pues es algo que pesa, ¿no? Bueno, como ven no pasa nada, porque si pasara algo no me estaría dando esta entrevista, podéis estar tranquilos. O los que les gusta el chismorreo, que siempre quieren buscarme enemigos, pues este no es el caso. Estamos enfadados todos. No hay enemigos. Los únicos enemigos... me callo. Vamos a jugar un poco, vamos a hacer que te mojes. Ya hemos llegado un poco al final de la entrevista. Y va a ser un juego en el que tienes que responder con nombres de gente de Barcelona 3x3 y o de la selección española, ¿no? Por ejemplo, si yo te pregunto ¿qué compañero te llevarías de King? ¿De dónde? Uno de Barcelona, uno de la selección. De Barcelona me llevaría a nivel de... No, un jugador. ¿A cuál te llevarías? No te justifiques. Me llevaría a Ramón Vila. Vale. ¿Y de la selección? De la selección me llevaría a quizá a Diego de Blas. ¿Qué persona es probable que se tire un pedo? Jaume Zanca. Y luego dice que Zanca siempre dice que soy yo. Y queda claro que es él. Pues te podía haber elegido a ti. Yo no he dicho nada. No, Jaume Zanca es probable que... Es muy improbable que no se lo tire. ¿Y de la selección? Y de la selección... ¿De la selección de los 4 o de todos los que están en la órbita? De la órbita. Te diría Carlos Martínez. Sí. Pero nadie sabría que ha sido él y seguro que él te haría creer que ha sido otro. Sí. Seguramente haría creer que ha sido Iván, pero ha sido Carlos. ¿A qué jugador dejarías cuidando a Macchiato? Hostia. Cuidando a Macchiato, creo que dejaría a Nil Brià. Sí, es que a Zanca... No, a Ramón Vila. Ramón ya tiene sí, uno. Es que Ramón tiene un gato... Bueno, ya has visto lo fit que está. Claro, es que lo dejaría a Nil porque lo cuidaría healthy, porque es que con Ramón, si no, se me pondría como un vacuno. ¿Quién es más probable que llegue tarde? Jaume Zanca. Sí. ¿Y la selección? Iván Orreicochea. Sí. Sí. Puto Iván. O que no llegue, es probable. ¿Quién es más probable? Esto tendría que haberlo traído apuntado. ¿Quién es más probable que le pases el balón para ganar el partido yendo 20-20?
En Barcelona se lo daría a Anil Brià. 20-20. Luego viene 19-19. Ah, para 2020 a Jaume Zanca se lo daría. Uf, es que no sé, es que Jaume Zanca es que me tiene... Es un kinder sorpresa. Depende del torneo. Depende del torneo. Y para 2020 la selección ahí van abajo. ¿Y con 19-19? 19-19 a Anil y a Diego de Blas. Estará fácil. ¿Qué compañero es más probable que fuese el entrenador de un equipo 3x3? En el Barcelona 3x3 yo, creo. Vale, sí, estoy de acuerdo. Creo que sería. Y en la selección Carlos Martínez. ¿Cuál sería tu convocatoria para la Champions Cup si no fueses tú? Si no fuese yo, o sea, por mí. ¿Qué 4 llevarías a la Champions Cup de este marzo? Y no puedes ponerte a ti. Yo creo que llevaría a los mismos que llevamos al Mundial, y en el caso de no estar yo, seguramente me llevaría a Isaac Mayo. Creo que es manejador al final similar a mí. Me gusta. Vale, ahora quiero que saques las notas del móvil. Te voy a hacer apuntar unas respuestas que no vamos a decir en público y que abriremos a final de temporada de 3x3. Notas del móvil, vale. ¿Qué equipo español? No, ¿en qué posición del ranking mundial terminará Barcelona 3x3? No lo digas, solo apuntado. Posición de Barcelona. Y contesta. Ahí, escríbelo. de ranking mundial, ¿eh? Sí. Ahora estamos 18, ¿no? ¿He visto? Sí. Todo apunta que será 17. 17. ¿Vale? Vale. ¿Qué equipo español estará más alto en el ranking mundial? Si quieres solo responde y yo ya me sé el orden. Vale. Vale. ¿En qué posición del ranking mundial terminarás tú? Individual. Individual. Ahora estás el 65. 65 estoy. Sí, 65, 66. Vale. ¿Qué jugador acabará más alto en el ranking individual? De todo el mundo. No español. Ah, español. ¿Algún equipo español ganará un World Tour? ¿Algún equipo español ganará un World Tour? Vale. ¿Y un Challenger? Si has respondido sí, indica cuál. ¿Qué Challenger? ¿O qué jugador? ¿Qué equipo? Es que no, o sea, estoy seguro que he puesto que sí a Challenger y no a World Tour. Pues ¿qué equipo quieres que ganara un Challenger? Ya, el año pasado ya lo hizo Marbella Fuengirola. No, voy a poner sí a World Tour y sí a Challenger. Wow. Sí, sí. Y... Pero no digas qué equipo. No digo qué equipo. No, escríbelo solo. Ah, vale. Y yo a esto responderé también, lo apuntaré y lo abriremos a final de temporada. Así hago un vídeo de las previsiones del 3x3. Vale. Y como la nota esta la puedo editar cuando quiera. No, eso me lo envías ahora. Captura y me la envías. Y para terminar, dime una persona que quieras que venga relacionada con el mundo 3x3, da igual el ámbito que sea, jugador, entrenador, jugadora, entrenadora, organizador de eventos, lo que sea, que te gustaría ver en la Flovistencia versión 3x3 que aún no tiene nombre.
Me gustaría a Wes Molteni. Me gusta. Sí, sí, Esto sí. no me esperaba. Me gusta. Sí, sí. Además, viendo ahora Toronto. que está en Toronto, viendo también la temporada, lo que han hecho con Lugano, creo que es un estratega de 3x3 y el claro ejemplo de cómo... ¿Cómo salir? Sí, y cómo el éxito del 3x3 depende mucho también de decisiones, de saber moverte, de contactos y de buscarte la vida cuando no tienes sobre todo dinero, ¿no? Para estar en la élite. Un auténtico OG del 3x3, pues, que lo doy repasando para hacer el vídeo este de jugadores que han jugado. Me he repasado todas las competiciones y lleva jugando desde 2015, creo. Sí, 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 2015. Y él y Gilles. sí, sí. Y Marco Lehmann también. Los tres jugando ya, creo que era un pre-europeo o algo así. En 2015. Pues Guim. Cheche. Sí, sí. Espero que nos veamos mucho. Será positivo. Y nada, que disfrutes mucho y gracias por la entrevista. Nada, a ti. Chao, chao.